sonido de tu voz. Dios, son mis pensamientos, eres bueno mi aliento, tuyo es mi corazón. Eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo. Y cuando siento tu presencia, siento que me eleva al cielo.
Siempre queremos ser. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Y siempre queremos ser. Muy buenos días. Un poquito diferente esta mañana, pero todo bien. Bienvenidos. Nos vamos a pedir, tenemos un par de minutos que por favor, si puede levantarse y si gusta, decirle buenos días, el Señor lo bendiga, bienvenido, gusto de verlo, de estar aquí, qué bendición, algo así. Muy buenos días una vez más a todos. Por mientras terminamos de saludarnos, les quería hacer una pregunta de si alguno de ustedes para el Día del Padre les interesaría compartir con nosotros después del servicio, como anunció nuestro hermano Gabriel, de que íbamos a tener una convivencia donde ahora nos tratan ustedes, las mujeres, a nosotros. Y el Día de las Madres nos gusta hacer regalitos, flores y todo eso, pero a nosotros no nos gustan las flores, nos gusta la carne. Nos gusta la carne asada o todas esas cosas, ¿no? Así es que platicamos sobre esto y decidimos de hacer esta convivencia estilo patla de traje, ¿verdad? Aquí en la casita de enseguida que pertenece a la iglesia. Aquí por la Eucaliptus, enseguida del estacionamiento, la primera casa que usted encuentra es parte de la iglesia y ahí vamos a estar, primeramente Dios, bueno, yo no sé si yo pueda estar, pero cordialmente invitados. Si no tiene otros planes, tráigase algo de comida, un pedacito de carne está bien, vamos a tener una parrilla ahí, ¿verdad? O algo ahí. O vamos no podemos asar frijoles, ¿verdad? Se van a ir por la parrilla, no podemos frijoles a la parrilla, no se puede hacer, ¿verdad? No. Esa es la carne mexicana, pero no. Cordialmente invitados. Y luego el hermano Gabriel nos habló también de que los bautismos se acercan, también tiempo de compañerismo, tiempo si se va a bautizar o ser testimonio de los que se van a bautizar. A nosotros nos gusta llegar temprano, buscar un lugar y traer nuestras sillas, como esas de acampar, o algunos prefieren unas cobijas para tender en el pasto. Y usualmente la iglesia provee algo de alimentos, pero no, a nosotros nos gusta llevar algo más, ¿verdad? También una salsita, qué sé yo, porque eso no lo proveen ellos. Usualmente proveen una hamburguesa, un hot dog, una soda o agua. Nosotros llevamos otras cosas ahí. Es tiempo de compañerismo, tiempo de compartir con otros lo que el Señor está haciendo, como otros dan testimonio público de su fe en Él. Amén. Simbolizando
el hombre antiguo, el hombre viejo, ¿verdad?, siendo sumergido, y emerge un nuevo hombre simbólico de aquella entrega que usted ha dado a Dios cuando usted ha ofrecido su corazón y lo ha aceptado a Él en usted. Y eso lo convierte o la convierte en una nueva creación. Ese es el que llamamos el segundo nacimiento, ¿verdad? Pero estamos hablando del nacimiento espiritual. Así es que sin más, amados de Dios, si usted necesita una Biblia, levante su mano. Alguien necesita una Biblia, levante su mano y le podrían prestar una Biblia. Nos encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1. En esta mañana voy a hacer más como una introducción de esta 2 de Pedro. Y nos encontramos en los primeros versículos. ¿Alguien necesita? No, todos traemos Biblias, qué bueno. 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos y luego oramos una vez más. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Perdón, déjenme empezar de nuevo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, en esta mañana, hermosa mañana que nos da, Señor, venimos a ti agradecidos una vez más, buscando el Señor de tu dirección, del ungimiento de tu Espíritu Santo sobre nosotros al leer estos cuantos versículos, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti. Que cada oyente, Señor, ya sea aquí presente o que nos pueda ver por estos medios sociales, Señor, que pueda ser tocado por tu Espíritu Santo. Señor, damos gracias que podemos tener este privilegio de alabarte así de esta manera, como lo hemos hecho, y ahora de leer tu palabra. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. En Él oramos. Amén. Les dije que era una introducción de 2 de Pedro. Aquí en 2 de Pedro 2 nos da una indicación de que la fecha aproximada cuando fue escrita esta epístola o esta carta. Pedro nos dice ahí que el tiempo de su muerte estaba cerca. De hecho, ahí en ese capítulo 1, en los versículos 13 al 15, él dice que su muerte estaba cerca. Se cree, de acuerdo a la fecha tradicional, de que el apóstol Pedro murió quizás el año 67, ya avanzado el año, o a los principios del año 68 del calendario que usamos hoy en día, el Nuevo Testamento. Y la referencia de estas epístolas de Pablo nos da que quizás podría ubicarse algún tiempo después de Pedro y antes de su muerte, entre 64 y 68.
Era conocido en eso, nos da la indicación de estas fechas, de acuerdo a los que saben de esto, lo que estudian, es porque el reinado de Nerón, este hombre infame, que persiguió la iglesia. Y aquí no nos sugiere un lugar específico donde fue escrita esta carta, pero sin embargo, dado que Primera de Pedro se cree que fue escrita en Roma, y se cree también que ahí fue, en ese lugar, la crucifixión de Pedro. El objetivo, su propósito, es de llamar al cristiano a crecer, a crecimiento. Por supuesto que es un crecimiento espiritual. Aquellos cristianos necesitaban madurar para poder combatir aquella apostasía de aquellos días, es decir, en la iglesia, y también las prácticas inmorales que sucedían en la iglesia. Y el propósito también de que hablaba a los hermanos que fueran persistentes a ser fieles a la palabra y que serían recompensados cuando el Señor regresara. Y luego, al introducir en esta introducción, en 2 de Pedro, empieza por la identificación de quién es el autor de este libro. Y Pedro usa el término siervo. Lo que quiere decir que Pedro no era esclavo de nadie, sino que por su propia elección, él había elegido servir a Jesucristo. Él decía que la vida de él ya no era suya, pero que ahora estaba bajo la dirección absoluta de Dios Padre, a través de su Señor Jesucristo. Pero aquí nos habla de una fe preciosa. He titulado este mensaje de esa manera: preciosa fe. Hacer esta introducción. Pero esta fe preciosa no es por su propia justicia, sino por la de Dios y su Salvador Jesucristo. Uno podría preguntarse cuán preciosa es esa fe para Pedro, y la respuesta es clara, es simple. Tanto que el apóstol Pedro había dedicado y comprometido su vida a la enseñanza de la palabra de Dios y conducida por el Espíritu de Dios hasta el punto de morir por su fe en Él. Así era de preciosa su fe en Dios. Pero aquí también nos va a recordar que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y que es solo a través de la obra expiatoria de Cristo en el Calvario que tenemos que nos da esperanza en esta vida y en la venidera. Pero nos recuerda que la herencia que hemos de recibir está reservada ya para nosotros. Amén. Y él lo dice en 1 de Pedro capítulo 1. Dice que esta herencia para nosotros en los cielos está reservada por Dios mismo. Fue Dios quien nos amó primero
Dios que Él vio nuestra necesidad y Él fue el que llenó esa necesidad con la sangre de Jesucristo. Hablamos en la comunión acerca de esto el domingo pasado. Entonces, todo es de Él. Fue Dios quien nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros no lo buscamos, Él fue el que nos llamó a esta luz admirable. Y es Dios que asegura que nuestra herencia eterna por los siglos de los siglos es verdadera. Es Dios el que nos asegura eso. El apóstol Pedro animaba a sus lectores. Hablando de Pedro, digo, su persona, él empieza ahí identificándose como Simón Pedro. Dice ahí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y ustedes también, igual que nosotros. Una fe preciosa, dice. Yo creo que sin lugar a duda los primeros oyentes o los primeros lectores de esta carta estaban muy bien familiarizados con Pedro. Fue el primer siglo, ¿no?, de este calendario o los primeros años. De seguro que tenían un buen currículum del apóstol Pedro, puesto que él había sido uno de los apóstoles originales, caminó con el Señor, él andaba en ese círculo interno con Jesucristo. Y la mayoría probablemente de aquella gente sabía de las luchas y de las pruebas que el apóstol Pedro había tenido. ¿Sabe qué? Él enfrentó muchas luchas en ese tiempo. Pedro tenía una personalidad fuerte, porque hemos leído. Pero ¿sabe qué? También luchó contra la inseguridad y la duda en un tiempo. En un tiempo él quitó sus ojos de Jesús y se hundió bajo las olas mientras caminaba milagrosamente sobre el agua. ¿Recuerda esa historia? Él había tenido esa relación tan íntima con su Señor, con el Señor Jesús, pero él había negado cualquier asociación con Él durante su arresto y juicio. Él lo negó. Qué interesante. Pedro había enfrentado grandes batallas espirituales, pero las venció, ¿sabe cómo? Por el Señor. Por medio del Señor. Y vemos aquí un hombre que quizás muchos de nosotros podemos identificarnos, que a veces hablamos sin pensar, y dicen en inglés que nos metemos el pie en la boca. Es difícil para sacar después. Pero un hombre que fue totalmente cambiado. Un hombre que negó al Señor, como leímos, que dudó de Él. ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros? Nos hemos encontrado así. Quizás por eso nos podemos identificar con el apóstol Pedro, por su naturaleza, por su manera de ser. Un hombre burdo, sin educación, pero de buen corazón, yo pienso. Lo que muchas veces hablamos nosotros así, de una manera común. ¿Sabe que cuando aquellos lectores, tanto ellos como nosotros, leían estas líneas, conociendo al apóstol Pedro, ellos también
eran desafiados y alentados también por lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pedro. Su posición, seguramente la mayoría sabía que Pedro era un apóstol del Señor Jesucristo, como les decía. Como él lo dijo ahí al abrir esta segunda epístola, dice, el siervo y apóstol de Jesucristo. Él habla de esta manera. Él dice que era un enviado de Dios. Era un apóstol. Eso es lo que es un apóstol. Es un enviado de Dios. Pero como esos apóstoles ya no ha habido jamás. Que fueron especiales. La mayoría de nosotros somos enviados. Pero no de esa manera como ellos. Por ahí tantos títulos de apóstol. Porque se oye. Es más, me quiero concentrar en esto un poquito más. De la humildad del apóstol Pedro. Fíjense que la idea del apostolado, de un apóstol, de ser un enviado por Jesucristo, le da a usted la idea que era un representante o un embajador del Señor Jesucristo. Él, junto con los otros 10, excepto Judas, y el apóstol Pablo, que vino en esos días también. Por eso digo 11, 12 con él, ¿verdad? Pero no Judas. Y todos ellos compartían esa posición común de ser apóstoles de Cristo. Y la mayoría generalmente estaba de acuerdo en que una persona tenía que ver al Señor viviente, haber andado con Él para ser un apóstol así, de esta manera, de Jesucristo. Su postura de Él, es decir, cómo Él se introduce todo esto en el versículo 1. Dice ahí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro se identifica como un siervo del Señor antes de reconocer su apostolado. Siervo y apóstol. Me habla a mí cómo entendía su posición. Se me hace como que es evidente que Pedro sentía que su servicio a Cristo tenía prioridad sobre ser un apóstol. Sí, soy un siervo primero. No era esclavo en el sentido de que como los esclavos que habían en aquellos días, sino que él mismo se hizo siervo. Pablo también decía como un esclavo para el Señor. Era un siervo voluntario enviado por Cristo. Eso es lo que él dice. No como muchos piensan hoy en día, yo soy el apóstol. El apóstol es un enviado, simplemente. Pero quizás muchos en algunas iglesias tienden a darle ese honor como si, o quizás llamarse a sí mismo, pero que anduvo con Jesucristo por 3 años, que comió con Él, que caminó con Él, que pasaron cosas duras, Él dijo siervo y apóstol. Es más, yo soy un siervo y un enviado de Jesucristo, a quien habéis alcanzado, ustedes también, de igual forma, de una fe igualmente preciosa para todos. Así es que antes de que él mencionara que era un apóstol, admitió que no era más
que un siervo de Cristo. Literalmente un esclavo de su amo y su Señor. Tengo unas preguntas para ustedes esta mañana, pero no quiero que me las contesten en voz alta. ¿Alguna vez ha notado que su Padre Celestial, que su Dios, es extravagante en su gracia para con usted? Además, parece ser que Él siempre nos da más de lo que nosotros necesitamos, ¿no es así? Es más, ni lo pedimos y Él nos lo da. Es decir, su gracia es abundante. Pedro dice que esta preciosa fe, por eso quería hacer esta introducción hablando de quién era el apóstol Pedro y cómo él en su fe, cómo hablaba. Y recuerden que la idea principal es que él quería que el siervo de Dios, el creyente, creciera espiritualmente. Pero les preguntaba que si alguna vez se ha fijado cómo Dios lo bendice, cómo Él le da abundante gracia. La respuesta es sí. Y nos da más de lo que nosotros merecemos, o queremos o pedimos. Quiero que vayan junto conmigo a 2 de Samuel, capítulo 9. Aquí tenemos una ilustración de la gracia, aquí en la Biblia, de la gracia de Dios y de la gracia que otro hombre da. Tenía mis notas, pero quiero que vayamos ahí y lo leamos juntos en el capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ustedes saben que Jonatán era el mejor amigo de David, del rey David. Y Jonatán era hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. No caminaba bien. No sé si sería cojo o qué sería, era discapacitado, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino, este es el nombre de este joven, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él
Inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La idea es que en aquellos años, cuando un rey terminaba, tenían que matar a toda su descendencia. Había hijos de algún rey, no querían que más tarde hubiera una rebelión, que trataran de buscar de nuevo que el reino. Y lo mataban. Por eso es que Mifo, ¿cómo se llama el muchacho este? Ya se me olvidó, es un nombre bien difícil. Mefiboset. Si tiene nietos por ahí, o que vaya a tener este nombre. Yo tengo un nieto que no se llama como yo, pero a él le dicen segunda de Samuel, porque se parece a mí. Aquí los hermanos que juegan contigo en la iglesia. Pero bueno, Mefiboset, que estaba lisiado de los pies, que no podía caminar, se postró delante de aquel rey David. Y era costumbre de que en aquellos días, como les decía, que matara a cualquiera que fuera pariente consanguíneo de su predecesor, es decir, del rey anterior. Y era para evitar cualquier levantamiento, cualquier rebelión. Y de seguro que cuando David llamó a Mefiboset, él estaba aterrorizado, no podía ni caminar. Y yo, de seguro que aquí se acabó el corrido. Pero el rey David, por cierto, que era hijo de Jonatán, su mejor amigo, y mostró misericordia. En otras palabras, Mefiboset esperaba juicio y recibió misericordia, porque esa era la costumbre. Él ya sabía que iba a morir, pensaba eso. Y David, que restaura la tierra de su familia, dice: hey, denle lo que poseía David, Saúl. Y ordenó que los sirvientes trabajaran en sus campos y recogieran las cosechas. Y luego invitó a Mefiboset a vivir en el palacio con el rey David. Es como que se sentara ahí como si fuera de sus propios hijos en la mesa del rey. En otras palabras, fue adoptado a la familia de reyes. Yo creo que él recibió más de lo que esperaba, ¿verdad? Mucho más, porque él pensaba que iba a morir. Imagínense que lo hagan rico, un hombre lisiado, discapacitado. No había en aquellos tiempos seguro social y todas esas cosas, deshabilidad, ¿cómo le llaman? Disability. Y que le den todo y siervos y lo inviten a la mesa del rey. Yo creo que esta historia es un cuadro muy claro de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Es así? Así es. Él ha mostrado misericordia, ha mostrado gracia. Es más, Él ha asegurado nuestra salvación. Es más, nos ha llamado a su familia, nos ha adoptado. Por eso es que pienso yo que Pedro decía que es una fe preciosa.
En primer lugar, y en el caso de Pedro, como el de nosotros, él no buscó a Dios, sino que él lo buscó a él. Él lo negó y Dios lo restauró. Es más, le dio posición. Así es. El salmista nos dice en el Salmo 103:10 que Dios no nos trató conforme a nuestros pecados, ni nos castigó conforme a nuestras iniquidades. Voy a hacer otra pregunta también. ¿Alguna vez usted ha mentido? Le voy a decir, no quiero que me contesten, pero ya me ganaron. Bueno, estas partes para mí son complejas. Y además, esta pregunta cuando digo, ¿alguna vez ha mentido? No quiero que levante la mano y me conteste de esa manera. Pero ¿alguna vez se ha dicho alguna mentira? Si es así, denme una pequeña sonrisa para que pueda recordar. Yo creo que mucha gente que sonríe aquí esta mañana, mucha gente sonriente. Yo creo que todo el mundo ha hecho una mentira o más que eso alguna vez en su vida, algún momento. Todo el mundo ha mentido, menos Dios. Menos Dios. Es el único que no ha mentido. El apóstol Pablo dice en Tito capítulo 1 versículo 2. Pablo dijo que él estaba en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes de los tiempos de los siglos. Esto lo dijo Pablo, perdón. Dios no puede mentir. Es por eso que usted y yo podemos depender totalmente de estas promesas de Dios. Y vamos a leer más adelante. No quería meterme mucho en esto, quería hacer un intro de esta manera, pero hay parte de esto y voy a regresar, si Dios me permite, el siguiente domingo. Hay muchos lugares en la palabra de Dios que habla de su amor para con nosotros. El más conocido, ¿cuál es? Ese sí, contésteme. Juan 3:16. ¿Puede decirlo junto conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos despiertos, ¿verdad? Esta mañana. Todos conocemos ese versículo precioso. El amor de Dios, de tal manera. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo nos ama? ¿O cómo lo ama o la ama? Es que ha dado a su Hijo por usted. En otra ocasión, el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 5, el Señor Jesús conocía a esta familia, y siempre que hago funeral me gusta hablar de esto. Era una familia donde, usted sabe, cuando uno conoce a unas personas, una familia que le invitan a su casa todo el tiempo, y que usted está con esa confianza que se quita los zapatos ahí, cuando está sentado ahí, ¿verdad? Yo creo que así el Señor, se quitaba los guaraches ahí, en la casa de Lázaro, María y Marta. Juan nos dice que Jesús amaba a Marta y a su hermano y a Lázaro. Así dice en el versículo 5 de Juan, capítulo 11.
La promesa del amor de Dios para nosotros es tan fuerte que Dios, usando a su siervo Pablo, él dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que la palabra de Dios dice esto a todos los cristianos, a todos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. En el amor de Dios, usted puede estar seguro que incluso en los tiempos más difíciles, en las cosas malas que suceden en nuestras vidas, Dios tiene un propósito y lo cambia de manera. Quizás no lo entendamos a este tiempo. Pablo dio la seguridad más fuerte del amor de Dios aquí en Romanos capítulo 8. Esto es diferente, lo que hice es diferente esta vez. Quiero que vayan a Romanos capítulo 8. Mientras ustedes lleguen aquí, con permiso. Vamos a leer en voz alta. Romanos capítulo 8. Dígame si está ahí. No hago esto que se acaba de encontrar. 3 diferentes días. Vaya al versículo 31 y lea junto conmigo. Yo guío. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito. Estas son maravillosas promesas del amor de Dios. Y gracias a Dios que no solo prometió su amor, sino que también lo probó. Dios ha demostrado su amor para con nosotros de muchas maneras, pero sobre todo Él lo demostró en la cruz por nosotros. El apóstol Juan dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pablo dice en Romanos 5, 8: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. Tenemos una fe llena de promesas y esperanza.
Esta es la prueba del amor de Dios. Él quiere que todos lo sepan. Esta es la maravillosa prueba del amor de Dios y quiere que todo el mundo sepa. Por eso se trata sobre todos, todo se trata sobre el amor de Dios. ¿Y sabe qué? Dios da esperanza a todo aquel que pone su confianza en Jesús. Les dije que todos somos mentirosos los hombres, pero el único que no miente es Dios. Y Él da sus promesas. Cuando Él le promete algo, téngalo por seguro. No hay duda. No está en el mejor banco del mundo, del celestial. Su tesoro, su fe. Y cuando Él le dice algo, tómelo pecho, por seguro. Lo que Samuel diga, se lo lleva el viento. Pero lo que Dios dice, seguro. Dios quiere que usted y yo tengamos una esperanza real. Pablo dice en Romanos 5 del 1 al 2, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Wow. Romanos 15:13 dice: que el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oh, Pedro dice, no puedo salir del versículo 1, ¿verdad? Versículo 2 también dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Debemos recordar una cosa, hermanos. Fue nuestra propia voluntad, nuestro deseo, nuestro pecado, lo que nos llevó al juicio de Dios. Éramos culpables, o somos culpables. ¿Y sabe cuál es el resultado de esto? Que el amor de Dios para con nosotros envió a su Hijo para redimir al mundo entero. Por supuesto que esa redención vino con un precio. Le costó a Dios. Le costó su único Hijo. Cuando fue humillado, golpeado y clavado en la cruz de un criminal, a pesar de que no había cometido ningún crimen o ningún pecado, Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Y sabe para qué? Para que tuviéramos esperanza y vida eterna en nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso lo hizo. De tal manera lo amó Dios a usted, que ha dado a su Hijo por usted. Dios sabemos que Dios lo ama y tiene muchas promesas para con usted. Él pagó el precio, es decir, su Hijo, por nuestros pecados. Habiendo dicho todas estas cosas, comenzó con Dios y termina con Dios. Y es el Señor Jesucristo quien hace posible nuestra seguridad eterna. Pedro nos afirma aquí que Dios nos ha dado el poder de tener una relación personal y directa con el Padre a través de Jesús. Wow. Dice ahí en los versículos siguientes, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y a causa de la concupiscencia, es decir, de los deseos carnales. Citando de nuevo al apóstol Pablo, él dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto tesoro también porque desobedecimos a Dios. ¿Y cómo actúa Él? ¿Qué hizo Él? El salmista dice que no nos ha dado de acuerdo a lo que nos merecemos. Cuando uno piensa de esta cosa de salarios, pues por supuesto que lo que nos ganamos con nuestro trabajo, ¿verdad? Pero en general, la paga es lo que merecemos. Y la paga del pecado es la muerte, eso es lo que nos merecemos. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Significa que merecíamos muerte eterna, una separación eterna de Dios. Imagínese usted pasar toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que nos merecíamos por nuestro pecado. Pero por la gracia y la misericordia de Cristo nos ofrece una vida eterna con Él. Promesas de Dios. Una fe preciosa. Preciosa fe. Igualmente como la de nosotros, decía Pedro. Ustedes han alcanzado esto. Pero lo que nosotros nos merecíamos era la muerte porque somos culpables del pecado. Y la única forma que Dios puede habernos dado el regalo de la vida eterna fue a través de su Hijo en la cruz, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que somos salvos cuando creemos en Jesús, que vino al mundo, murió en la cruz por nuestros pecados y se resucitó entre los muertos. ¿Qué significa creer? Volviendo de regreso a lo que dijo Pablo en Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Lo que quiere decir que creer en Dios es como recibir un regalo de Dios cuando usted cree en Él. Mucha gente no cree. No quiere creer, se rehúsa a creer. Le voy a hacer un ejemplo un poquito, quizás, pues, ¿qué puedo comparar? No hay nada con estas cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos solo las cosas de aquí. Pero imagínese usted que es su cumpleaños y alguien pasa a su casa a visitarlo. Quizás es alguien que usted conoce, alguien que lo quiere o la quiere mucho y que es muy rico. Imagínese, lo voy a poner en la imaginación. Y en sus manos hay una pequeña caja envuelta. Y dentro de aquella caja hay una llave. Quizás será la llave del nuevo vehículo, un carro nuevo. Quizás de una lancha, de un bote. Quizás pudiera haber mucho dinero en esa caja. Y que le diga: cuánto te amo, aquí está mi regalo. Y le deja aquel regalo
encima de la mesa y dice, es tuyo, para que lo tome. Pero aquel regalo se queda en la mesa y usted nunca le quita el moño o la envoltura de aquella caja. Nunca abre esa caja. Nunca hace lo que usted pudiera hacer con aquel regalo. Es como si dijera, ¿realmente te lo di o realmente lo recibiste? La respuesta es no. Es que el regalo de Dios de la vida eterna es algo así. Jesucristo pagó el precio más alto por nuestro regalo cuando murió en la cruz por nosotros. Y ahora, este mismo Salvador resucitado nos ofrece gratuitamente el don de la vida eterna. Pero usted y yo tenemos que recibirlo. Ese es el regalo de Dios. Y créanme que el valor es más que un carro nuevo, que millones de dólares en la vida eterna. Cuando usted y yo nos merecíamos la paga de la muerte por nuestro pecado. Y Dios dice, aquí te mando este regalito, y viene en la forma de un bebé cuando nace y crece y paga nuestros pecados en la cruz. Para recibir ese regalo de Dios de la vida eterna, no hay que abrir una caja. Lo que tiene que hacer es abrir su corazón. Y deje que Él entre a usted. Esta es una fe preciosa. Pedro dice que muchos han alcanzado igualmente como yo. Deje que por fe permita usted que Jesucristo entre en su corazón. Es por fe que se recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hablamos del bautismo, eso es algo externo, eso es algo que hacemos después de que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero tiene que haber también arrepentimiento, tiene que haber reconocimiento de que entiende que es un pecador, que merecía la muerte y pide perdón y sabe que este regalo viene de Dios, algo inmerecido para nosotros. Les dije un par de semanas atrás o algo así, que Dios el mejor, es todo un caballero, el Señor Jesucristo. Él no se esfuerza en nadie. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando, está tocando su corazón. Usted sabe de nada. Usted sabe lo que Dios ha hecho por usted. Y usted sabe cuando Dios le está hablando. Hay cosas que parecen como si fueran casualidad, pero no hay casualidad de nada. Dios está trabajando y Dios está moviendo piezas. No, Dios está usando cosas, Dios está usando otras personas. Y lo está llamando. Y usted sabe que es Él. Pero Él no se esfuerza en usted. Pablo dijo: la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Dios me está hablando. Pero si usted lo recibe a Él, esto es lo que Dios dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se llamaba aquel tipo en 2 de Samuel, capítulo 9? ¿O qué? Ya se me olvidó, mire. Tenía yo mi clave aquí, mi marcador, ahora no lo encuentro. Ahí está. Mefiboset. No se encuentra usted como él. Lisiado por el pecado. ¿Quién merecía la muerte tal vez? Y Dios le invita a su casa y le quiere dar vida eterna. Esa es la maravillosa promesa de salvación de Dios. Por último, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando no vienes a Dios no sabemos nada, ¿verdad? Y sabe que Dios no recibe tal como nosotros. Es su palabra la que tiene poder para transformarnos, ¿verdad? Para acercarnos a Él. Cuando leemos de todas estas cosas, cuando yo le doy palabra, cuando yo lo visita a usted, le estoy dando la palabra de Dios. Sí, a veces le cuento bromas, pero si lo mío fuera pura emoción, si yo lo pusiera a bailar y todo eso, de nada le serviría. Pero si le doy la palabra de Dios y es Él por medio de su Espíritu Santo el que le habla a usted, va a haber cambios en su vida. ¿Y cómo creen que si yo sé esto? Me ha pasado a mí también. Todos, como el apóstol Pedro, igualmente venimos a esta preciosa fe por su misericordia. Amén. ¿Qué necesita esta mañana? Perdón. Él tiene perdón. Tiene que ser, ¿qué edad? 5, 20, 30, 60, 100 años. Dios va a suplir todas sus necesidades. Todo el universo le pertenece. En todos los niveles, físico, emocional y sobre todo espiritual. ¿Qué necesita? ¿Perdón? Efesios 1, 7 y 8 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Necesita paz. Él puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Necesita fuerza, necesita fortaleza. Pablo dice en Filipenses 4, 7, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No mis fuerzas, pero en Cristo. Él es el que me da fortaleza. Necesita ser consolado, necesita consuelo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, dice: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar, ahí está, a los que están en cualquier tribulación con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Necesita sabiduría. En Jesús está el suministro. ¿Todo por qué? Porque de su boca sale el conocimiento
conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Por último, ya para leerlo y terminar, siempre me voy tarde, ¿verdad? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. No voy a tocar mucho de eso, pero hablaré, si Dios me permite, en el siguiente servicio. Un cierto mensaje pero maravillosa promesa de Dios, dice Pedro. Y grandísimas promesas. Permítame decirle una cosa. Suceden cosas maravillosas en la vida de las personas cuando reciben el poder divino. Así es. Y esas preciosas y grandísimas promesas de Dios suceden. El primer paso es de recibir la promesa de Dios, al recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Reciba usted a Jesucristo si no lo ha hecho y recibirá esas promesas. Grandes promesas en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana por estas cuantas líneas que hemos leído, Señor, y que hemos aprendido de tus grandes promesas, Señor, de cómo usaste a este siervo, Pedro, un hombre común y corriente, como muchos de nosotros, con debilidades, y has hecho grandes cosas. Lo has enviado como un siervo tuyo, como un apóstol tuyo, para compartir esta preciosa fe y grandes promesas que tú ofreces de la vida eterna para todo aquel que crea en ti. Y sabemos que empieza en nuestro corazón, al abrir nuestro corazón y recibir a Cristo. Nuestra fe, al creer en Él, empieza ahí. Y sabemos que harás cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Qué privilegiados somos. Gracias por esta mañana, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de enseñanza de tu palabra y de promesas. Padre, te alabamos y te damos gracias ahora en el nombre de Jesús, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Se pone el